Buenas tardes, mi nombre es Mateo Calderón, soy alumno de la Maestría en Patrimonio Cultural de México y en esta tarde les voy a exponer la ponencia Día de Muertos, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para ello voy a dejar el texto que está aquí para quienes tengan alguna discapacidad, con mi caso, nos estemos apoyando con el mismo. A veces el colibrí, a veces el cuervo, a veces el tecolote nos dice cuándo hemos de irnos, pero nosotros los mexica no morimos, solo cambiamos de casa, de cuerpo, y cada año venimos aquí. El Día de Muertos es un festejo resultado del sincretismo entre las culturas de los pueblos originarios del actual México y la religión católica importada por los españoles, donde se evoca a los muertos de sus familiares cercanos. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión cristiana, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. Las principales civilizaciones representativas del área mesoamericana desarrollaron una rica ritualística alrededor del culto de los antepasados y de la muerte en sí misma, lo que constituyó el precedente del actual Día de Muertos. Así pervive aún parcialmente la cosmovisión de aquellos pueblos. Es más, existen registros de esta celebración realizada en culturas como la totonaca, mexica, purépecha y maya, cuando se le rendía un tributo a la muerte, concebida como el inicio del viaje hacia el Mictlán, es decir, el lugar de los muertos, en el cual el alma del difunto debía atravesar diversos obstáculos hasta llegar al Mictlantecutli, es decir, con el Señor de los Muertos y con la Señora de los Muertos, Mictecacihuatl. Al llegar con los dioses del Mictlán, se les debía hacer una ofrenda para así conseguir el descanso eterno. Posteriormente, con la llegada de los españoles, la tradición fue modificada a fin de evangelizar a los pueblos indígenas de aquel entonces. El Chantolo es una palabra huasteca que significa fiesta de las ánimas. Tiene su origen prehispánico en la región huasteca de los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo. Los huastecos ofrendan el culto en estos tiempos porque no solo recogen la cosecha del maíz y otros frutos, también es una fiesta de respeto a los que ya no están presentes y por ello el olor de las frutas, la música y la luz recuerdan los momentos vividos en la tierra. Por ejemplo, estamos escuchando la versión Xochipitzahuatl de piano de esta parte que se traduce como flor menudita, que es muy usual en esta época. Y en la fotografía vemos la Noche de las Mil Veladoras o de las Mil Luces en el centro histórico de Huejutla, donde celebran el Chantolo con tanto arraigo y tanto orgullo. En ellos las personas tienen la creencia de que durante estos días las almas de los difuntos regresan de manera invisible al mundo de los vivos, por lo cual es necesario recibirles con respeto. El ritual implica la realización de grandes preparativos para recibir a los fallecidos, como pueden ser la realización de altares u ofrendas con elementos de la gastronomía local, flores y frutas de temporada, veladoras e imágenes religiosas, entre otras cosas. El troneo de cohetes y tañido de campanas, oraciones y cantos, así como el sello distintivo de este festejo, que son las danzas tradicionales denominadas vinuetes, en las cuales se baila con disfraces y máscaras de calaveras, demonios y otros, acompañados por la música típica del son huasteco. Cada pueblo o microrregión huasteca aporta elementos propios a su chantolo, siempre teniendo rasgos en común. La cosmovisión de los pueblos autóctonos se refleja en la creencia de que los difuntos regresan al hogar para convivir con la familia y nutrirse de los alimentos favoritos que en vida degustaban en un altar para los recordados que son bien recibidos. Recordemos que las etnias mesoamericanas conmemoraban ya el Día de Muertos y trasladaron esta celebración al Día de los Fieles Difuntos y Todos Santos del cristianismo, que en dicho calendario coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, entre finales de octubre y principios de noviembre. La ritualidad propia de los días de muertos incluye la limpieza y adorno de tumbas, principalmente con flores de cempasúchil, el montaje de altares sobre las lápidas, así como altares en casa donde se incluye comida, fruta, bebidas, la fotografía del difunto, velas, papel picado, agua e incluso artefactos que en vida usó el festejado. Todo tiene un significado, incluso la muerte misma como presencia viva temporal que se refleja en los recuerdos y la añoranza ante la ausencia de los seres queridos que han fallecido.
Es una especie de homenaje. Se les enciende una veladora que simboliza la luz para indicarle el camino para venir a casa. Los significados filosóficos y materiales se expresan en este encuentro con los ancestros, que puede incluir música, oraciones, convivencia familiar o incluso se limpian los huesos de las personas enterradas, lo cual refuerza el tejido sociocultural de los mexicanos. El Día de Muertos es una celebración a la memoria de los ancestros, privilegiando el recuerdo sobre el olvido. Decían los antiguos que cuando morían, los hombres no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir, y casi despertando de un sueño, y se volvían en espíritus o dioses. Y cuando alguno se moría, de él solían decir que ya era Teotl. En palabras de Fray Bernardino de Sahagún, un fragmento de la historia general de las cosas de la Nueva España. Tan importante ha sido esta celebración para México y para el mundo que la UNESCO proclamó esta festividad originalmente en la lista indicativa desde el 7 de noviembre de 2003 como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, con la finalidad de buscar que sus actores tengan clara conciencia de su valor y prevalencia. Y formalmente fue declarada hasta 2008 mediante el título Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos. La riqueza de esta manifestación de la cultura mexicana es tan vasta que es por esta razón que la UNESCO la definió como una expresión tradicional integradora, representativa y comunitaria. Para la UNESCO, esta celebración es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. De manera análoga podemos relacionar la conmemoración de esta fecha con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas estipulados en la Constitución Política de México, debido a que el artículo 2 señala que la reforma indígena dice: la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Por otro lado, nos dice que la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. En general, una diversidad de expresiones sustentadas en la pluralidad étnica, cultural y lingüística del país, que se ve reflejada como parte del patrimonio cultural. Estas expresiones populares que se transmiten de generación en generación adquieren diferentes significados de acuerdo al pueblo o comunidad indígena en las que se realizan. En una gran mayoría significa el regreso de las ánimas de los difuntos. Tiene una relevancia muy importante en la vida ceremonial y festiva de los pueblos indígenas, así como en la identidad, cosmovisión y vida social comunitaria. Representa un momento sagrado y privilegiado de reencuentro del ser humano con sus ancestros y, al mismo tiempo, una oportunidad de convivencia entre integrantes de la propia comunidad. Representa en el imaginario colectivo un lenguaje simbólico y colorido para recordar a nuestros antepasados. Se celebra el retorno transitorio a la tierra de los familiares y seres queridos fallecidos. Estas fiestas populares están profundamente arraigadas en la vida cultural tanto de los pueblos autóctonos como de la sociedad en general del país, como un amasijo sociocultural general. El Día de Muertos forma parte de uno de los patrimonios culturales existentes, ya sea material, inmaterial, biocultural o documental, entre otros, del que nuestro país puede estar orgulloso, ya que actualmente cuenta con casi denominaciones del patrimonio de la humanidad entre culturales, naturales, mixtos e igualmente intangibles, como esta festividad tan arraigada en los mexicanos como parte de nuestra identidad nacional. Y aunque explícitamente no está protegida por alguna ley, encuentra cabida en la articulación de la Ley de Cultura y Derechos Culturales de México del 2017. El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que inspiró a otras zonas de Latinoamérica y actualmente a otras partes del mundo a honrar a los muertos. Es una festividad que se celebra principalmente en México, de donde es originaria. Sin embargo, la difusión de esta celebración ha tenido un impacto positivo internacional, promoviendo esta celebración en otros países. Les presento aquí los artículos que he consultado por si gustan profundizar un poco más en el tema.